Hola, ¿cómo les va? Nuevamente les doy la bienvenida a este curso. En el día de hoy trataremos el tema de las fuentes en el derecho constitucional. Antes de ingresar al estudio de este tema, diremos que todas las definiciones y conceptos que se desarrollan en este video, a menos que indiquemos lo contrario, no son de nuestra propiedad, sino que se trata de una recopilación de las opiniones y de estudios realizados por diferentes autores. Recuerden que este video es tan solo una guía para el estudio de los temas que se tratan en el mismo y en ningún caso sustituye la lectura de la bibliografía indicada. Para comenzar el estudio del tema de hoy, fuentes del derecho constitucional, debemos decir que fuente es aquello de lo que emana algo que existe previamente y no es conocido por nosotros, se expresa a través de cierta fuente para que nosotros podamos estudiarlo y entenderlo. Podemos decir que las fuentes del derecho son los hechos o actos que, en virtud de las normas sobre producción jurídica de los distintos sistemas normativos, crean, modifican o derogan disposiciones o normas. Los sistemas de fuentes habitualmente presentan una organización compleja. Esa complejidad será directamente proporcional al grado de complejidad de la sociedad a la que se refiere. Tenemos que advertir que puede producirse derecho fuera de las reglas establecidas para la producción jurídica, sobre todo en ordenamientos primitivos o inestables. Esto obliga a distinguir las fuentes legales de las fuentes extraordinarias. Estas últimas, en caso de ser aplicadas por el principio de efectividad, pueden ser consideradas como fuentes de derecho. En el caso de las fuentes legales, se suele distinguir entre fuentes acto y fuentes hecho. Esta diferenciación se basa en el análisis de si la creación, modificación o derogación de disposiciones o la determinación de modelos de conducta ha sido o no consecuencia de una actividad que tiene como finalidad la producción normativa. Nos encontraremos frente a las fuentes hecho cuando las normas emerjan de una actividad que no tenga aquella finalidad. Es el caso de la costumbre o el precedente judicial. Y nos encontraremos frente a las fuentes acto cuando emerjan de una actividad que sí la tenga. Esta actividad, la de las fuentes acto, es aquella realizada por los órganos legitimados para crear, modificar o derogar normas jurídicas, es decir, la Constitución, la ley orgánica, el reglamento, etc. En base a la teoría de la jerarquía de las fuentes, se habla del diferente grado de eficacia normativa que un ordenamiento atribuye a los materiales producidos en el mismo. Gracias a esta teoría y a esta graduación, se resuelven las contradicciones que pueden surgir entre fuentes de grado superior y fuentes de grado inferior. Las primeras, es decir, las fuentes de grado superior, obran como justificación del carácter normativo y como un límite de contenido de las fuentes inferiores. Estas últimas, a su vez, funcionarán como instrumento de realización o de aplicación de aquellas. Los grados de eficacia en que pueden dividirse las fuentes varía de ordenamiento jurídico a ordenamiento jurídico. Sin embargo, con carácter general, la jerarquía de las fuentes de los ordenamientos estatales se puede organizar en 3 grados, que se corresponderían en orden decreciente con las normas constitucionales, con las normas legislativas o también llamadas normas primarias y con las normas reglamentarias o también
conocidas como normas secundarias. Entonces, los 3 grados en orden decreciente: normas constitucionales, normas legislativas ordinarias y normas reglamentarias. En los países de constitución flexible, la separación por grados entre la Constitución y la ley ordinaria desaparece. Por el contrario, la existencia de una Constitución rígida implica que solo pueda ser modificada por una fuente de igual jerarquía. A su vez, respecto de la Constitución, pueden ser establecidos ulteriores grados, dependiendo de cada ordenamiento también, pero podríamos destacar los que se llaman las fuentes supremas, que no serían modificables, o, si lo fueran, habría que seguir procedimientos diferentes a los procedimientos seguidos para la modificación de las disposiciones constitucionales normales. La forma de producción jurídica, que denominamos derecho político, tiene una dimensión muy amplia, ya que es la más difundida en los estados contemporáneos. Se caracteriza por proceder de una autoridad política. Por lo general, esta se encuentra en uno o más órganos situados en la cúspide del ordenamiento, y que lleva a plasmar en normas jurídicas y sobre la base de valoraciones políticas la dirección política del gobierno. Se entiende entonces que los destinatarios de las normas deben obedecer a la autoridad política. Esto es un principio. La distinción o la conceptualización de esta forma de producción jurídica nos es útil para poder absorber aquellas formas de producción jurídica que no pueden incluirse en otras clases. Sin embargo, por su vastedad, será necesario realizar distinciones y clasificaciones en su interior. ¿Por qué? Porque es posible encontrar marcadas diferencias entre las fuentes de derecho solo partiendo de la base, por ejemplo, del tipo de organización política que se adquiera. Existirán importantes diferencias en el hecho de que una misma fuente o de un mismo tipo de fuente opere en un estado centralizado o en uno de carácter compuesto. O bien que opere en un estado cuya forma de gobierno sea autoritaria o un estado cuya forma de gobierno sea democrática. O aún incluso en un estado de forma de gobierno democrático, tenemos que establecer si se trata de una forma parlamentaria o presidencial. Siguiendo adelante, se debe entender que existen sociedades en las que el fenómeno religioso atraviesa por completo el sistema de fuentes del derecho, incluso desde la época más primitiva de esas sociedades. Esto da lugar a la existencia del llamado derecho divino. El derecho divino es aquel que se sustancia por la manifestación de la voluntad de una autoridad sobrenatural que se impone a los destinatarios de las normas con la amenaza de sanciones en otra vida junto con otras de carácter terrenal. Analizaremos a continuación aquellas religiones que entienden a la revelación divina como fuente de derecho. Así, dentro de la Iglesia Católica, encontramos el ordenamiento jurídico denominado derecho canónico, el cual hunde sus raíces en épocas muy antiguas. La doctrina identifica 3 épocas en la historia de este derecho. La primera abarca desde el origen del cristianismo hasta el siglo XII, donde se realiza la primera compilación no oficial de los cánones del llamado Decretum Gratiani, realizada por Graciano,
que trató de conciliar la enorme cantidad de cánones existentes hasta ese momento y que incluso eran contradictorios entre sí. La segunda época abarca desde el siglo XII hasta el Concilio de Trento, desarrollado entre 1545 y 1563. Y la tercera época abarca desde el siglo XVII hasta la compilación del primer Codex Iuris Canonici de 1917. El derecho canónico se compone del Ius Divinum Positivum, que es el resultante de la revelación de las Sagradas Escrituras y del mensaje evangélico, y del Ius Divinum Natural, que se basa en la identidad entre voluntad divina y racionalidad. Los destinatarios de este derecho son todos los bautizados. Además de aplicarse, por supuesto, en el Vaticano, este derecho se aplica o es fuente jurídica de algunos países, aunque existen ciertas limitaciones y se realiza solo respecto de ciertas instituciones. A continuación encontramos el derecho hebreo, que es el conjunto de textos bíblicos que contienen la revelación divina, el Torá, y la interpretación que ha elaborado la doctrina teológica de esos textos, inspirada esta interpretación por la divinidad, lo que llamamos el Talmud. Los destinatarios del derecho hebreo son aquellos que, habiendo nacido de mujer hebrea, pertenecen al pueblo hebreo. Este derecho tiene vigencia actualmente en el Estado de Israel como un estatuto personal de los judíos, y de forma limitada respecto de algunas esferas de la vida privada, como por ejemplo la familia. Pero esto no nos permite afirmar que este derecho o esta fuente o esta forma de producción jurídica no tiene influencia sobre el derecho político vigente, sobre la producción de este derecho. Por último, analizaremos el derecho musulmán, en el cual el vínculo entre la religión y el derecho se manifiesta mucho más intensa, es decir, más intensamente, hasta el extremo en que la ciencia jurídica se encuentra subordinada a la teología, por lo que el sistema de fuentes se vincula al ritual religioso. El Islam ha producido un derecho llamado la Sharia, que es el resultado de la suma de 4 fuentes. La revelación divina, por medio del profeta Mahoma, que se encuentra contenida en el Corán. La Sana, que es el complejo de reglas deducidas de las palabras y las acciones del profeta por los intérpretes, además de la aprobación expresa que aquel, es decir, el profeta, haya realizado respecto de los hechos directa o indirectamente conocidos. El Ijma, que es el conjunto de reglas alrededor del que se ha producido el consenso de la doctrina jurídica y que por tanto se creen conformes a la voluntad divina. Y el Qiyas, que es el complejo de reglas deducido por analogía de las normas derivadas de otras fuentes. A partir de la revelación divina, Corán, fue construyéndose un derecho jurisprudencial, cuyo núcleo duro se ubica entre los siglos 7 y 10, y que constituye hoy, para la redundancia, el núcleo irreformable del derecho musulmán vigente. Cabe aclarar que el derecho musulmán, o el contenido de este derecho, regula fundamentalmente la materia privada y el derecho penal, por lo que el resto del derecho público dispondría de cierto margen de acción. Desde tiempos muy antiguos,
existieron en las sociedades diferentes conflictos de interés que debían ser resueltos. Y para esto debía aplicarse una serie de reglas que fue producto del razonamiento humano al investigar cada caso concreto mediante el empleo de técnicas racionales. Eso dio nacimiento a una fuente del derecho que es la jurisprudencia, o las sentencias de los jueces también. La autoridad que deriva de la razón constituye el fundamento de la producción del derecho por vía jurisprudencial. Destacaremos aquí la estructura del derecho jurisprudencial desarrollado en Inglaterra y que se extendió a otras partes. El derecho jurisprudencial anglosajón se basa en los argumentos racionales de los jueces producidos para solucionar casos concretos. Este sistema se desarrolla sobre la base de la organización en diferentes niveles de las decisiones judiciales. Todo esto dio lugar al llamado sistema del common law, en el que se atribuye valor normativo al precedente judicial. Se atribuye valor normativo al precedente judicial. A su vez, en otras sociedades encontramos a la costumbre como fuente de derecho. Desde la antigüedad, en estas sociedades, se ha entendido que al cumplirse ciertos requisitos, la obligatoriedad de determinados comportamientos se transforma en una norma jurídica. Esos requisitos determinantes del nacimiento de una norma consuetudinaria son el usus y la opinio. El usus, elemento material de la costumbre, consiste en la repetición general, uniforme, constante, frecuente y pública de un determinado comportamiento. A este debe agregarse la opinio, que es el elemento espiritual de la costumbre, que es la creencia generalizada de que ese comportamiento es obligatorio. En las sociedades donde la costumbre es fuente de derecho, prevalece la creencia de que los comportamientos establecidos por los antepasados, por los ancianos, son deberes y no son susceptibles de modificación. En el plano internacional, la costumbre es la fuente de derecho por excelencia, y esto se debe a la ausencia de órganos a los que se les reconozca poder normativo formal. Por esto, el conjunto de los comportamientos mantenidos por los estados y aceptados por estos jurídicamente, como jurídicamente vinculantes, repito, que todo el conjunto de comportamientos mantenidos por los estados y que estos estados han aceptado como jurídicamente vinculantes conforman esta fuente del derecho internacional. En aquellos estados en los que las normas jurídicas derivan principalmente de actos legislativos, la costumbre no es una fuente principal de derecho, sino que su operatividad se limita a los casos en que la ley se remite a ella, como es el caso de nuestro derecho. Generalmente, las normas que regulan la vida en sociedad tienen carácter heterónomo. ¿Qué queremos decir con esto? Que las normas a aplicar provienen de un poder externo a la voluntad de los individuos destinatarios. Sin embargo, existe otro derecho de carácter autónomo que tiene base convencional y que puede definirse como el conjunto de normas autónomas sobre cuyo contenido los destinatarios de las mismas se han puesto de acuerdo previamente. En la base de ese derecho encontramos un pacto aprobado por unanimidad, no por mayoría, por unanimidad. Y a través de este pacto, los destinatarios de las reglas que derivan las reglas a aplicarse y que derivan de ese pacto se obligan a observarlo. En la actualidad podemos encontrar pocas hipótesis
de este tipo de producción normativa, es decir, del derecho autónomo. Pero podremos mencionar los convenios internacionales que conforman el derecho convencional que se produce dentro de la comunidad internacional. También podemos mencionar el ejemplo de los casos de negociación colectiva en materia laboral, donde los textos normativos son redactados entre las partes y se vuelven válidos y aplicables a todos. Ahora yendo a las fuentes del derecho constitucional específicamente, debemos decir que la expresión fuentes de derecho constitucional puede utilizarse en varios sentidos. Así podemos referirnos a las fuentes materiales, también llamadas fuentes indirectas, y que están constituidas por factores económicos, religiosos, históricos, psicosociales, políticos, los principios y valores jurídico-políticos que dieron lugar a los preceptos constitucionales y que explican su contenido. En el caso de nuestro derecho, podemos citar el ejemplo de la composición de la Cámara de Representantes, para la cual nuestra Constitución dispone que habrá al menos 2 representantes por cada departamento, buscando así asegurar una mínima representación de todos los departamentos en esta Cámara, a pesar de que alguno de ellos tal vez no cuente con la cantidad de habitantes necesarios como para tener 2 representantes en la Cámara de Representantes. Podemos referirnos también a las fuentes de constancia, que se constituyen por los diferentes modos en que puede manifestarse una norma jurídica, sean estas de derecho formal, como el texto constitucional, la ley y el decreto, o de derecho informal, como es la costumbre constitucional. Dentro de estas fuentes de constancia, o dentro de las fuentes de constancia de un precepto, podemos encontrar la fuente de constancia propiamente dicha, que es su texto escrito o su versión oral, y la podemos diferenciar de la fuente de conocimiento, que sería la dilucidación del sentido adecuado de la regla jurídica elaborado por la ciencia del derecho, recurriendo a la interpretación o la integración. Es decir, la fuente de conocimiento sería el proceso a través del cual logramos conocer y desentrañar el sentido de la regla, siguiendo los procedimientos elaborados por la ciencia del derecho, mediante los recursos de la interpretación o de la integración. Para lograr un conocimiento acabado de una norma constitucional, será necesario recurrir no solo a su fuente de constancia, sino también a las fuentes materiales o indirectas, recurriendo, por ejemplo, a una interpretación histórica, buscando desentrañar la voluntad del constituyente. Esta consulta a las fuentes materiales no se realiza solo en materia de interpretación, existiendo casos de ausencia de normas constitucionales, las llamadas lagunas, y habiendo fracasado el recurso de la analogía, será necesario recurrir a los principios generales de ese ordenamiento jurídico y también a los valores de justicia imperantes en ese momento, para elaborar así la norma faltante e integrar el aparato normativo constitucional. Hemos definido en el curso qué son las normas de derecho constitucional. Y además de la distinción aplicables a estas entre normas formales y normas informales, debemos distinguir el derecho constitucional primario y el derecho constitucional secundario. Llamaremos derecho constitucional primario al conjunto de normas que gozan del llamado principio de supremacía constitucional, ya que debe prevalecer sobre el resto del ordenamiento jurídico. Si existiera un conflicto entre una norma de derecho constitucional primario y otra de derecho constitucional secundario, debe primar la aplicación de la primera. Nos referimos aquí a las normas contenidas en la Constitución formal y a las normas consuetudinarias de rango constitucional, es decir, a la costumbre constitucional.
que se agregan a la Constitución formal. Debemos incluir aquí además también aquellas normas que, aunque no se encuentren en el texto expreso recogidas en la Constitución formal, por una disposición de esta adquieren rango constitucional, como por ejemplo en nuestro derecho el artículo 72 de la Constitución de la República, con lo que refiere a los pactos, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Por su parte, el derecho constitucional secundario se integrará por las normas de materia constitucional, pero que no tienen supremacía sobre las normas recogidas en la Constitución formal, y por lo tanto están subordinadas a esta. En nuestro país podemos citar los ejemplos de las leyes que crean y regulan las competencias de los diferentes ministerios, las leyes electorales, entre otros ejemplos. En los estados de constitución flexible esta distinción no es tan nítida, a pesar de que pueden existir preceptos constitucionales que escapen al Parlamento todopoderoso, requiriendo para la modificación el seguimiento de un proceso más exigente que el de elaboración de la ley ordinaria. El conjunto formado por el derecho constitucional primario y por el derecho constitucional secundario de un país puede recibir el nombre de bloque de constitucionalidad. Sin embargo, esta expresión puede encontrar otros significados. Se puede referir al conjunto de normas de rango constitucional y otra de diferente rango que regulan una materia determinada, pero que no pueden ser modificadas por normas ordinarias. En Francia, el bloque de constitucionalidad está integrado por el texto constitucional, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el preámbulo de la Constitución de 1946 y los principios fundamentales de las leyes de la República. En otros países, el bloque de constitucionalidad se integra por las normas constitucionales y ciertas normas de grado inferior a la Constitución, pero con una jerarquía superior a las leyes ordinarias. En nuestro país existe el llamado bloque de constitucionalidad. Sin embargo, su tratamiento será objeto de una clase futura. Como acaba de verse, no existe un único concepto de bloque de constitucionalidad y se deberá analizar qué normas lo componen en cada estado. Para finalizar la clase de hoy, diremos que en los países de constitución escrita, la fuente formal primera es la Constitución, entendida en su sentido formal. En los países cuyo derecho tiene raíz anglosajona, la fuente primera será la costumbre, y en algunos países como Estados Unidos se llega a sostener que no basta con estudiar solo la Constitución escrita, sino que se debe recurrir al conjunto de usos y prácticas vigentes que conforman la llamada Constitución viviente. Bien. Con esto finalizamos el estudio del tema de las fuentes del derecho constitucional. Quedamos a sus órdenes y nos vemos en la próxima clase.